Y como de costumbre actualizamos lo que sucede en cada región, por eso nos vamos directamente a Colombia. Estefanía Meira Cerantes, todos los detalles. Buenas tardes. Hola Andy, ¿cómo estás? Nosotros estamos en este momento a propósito del documental que se va a estrenar esta noche en On Direct TV acerca de Tata, la mujer de Pablo Escobar. Estamos con Juan Carlos Giraldo. Él es uno de los periodistas más reconocidos del país, fue periodista judicial muchos años en muchos medios, además ha escrito libros acerca de Pablo Escobar y de su historia y sobre todo de las incidencias que ha tenido esta historia en nuestra vida cotidiana, porque creo que aún hoy, imagínate, lo seguimos mencionando. Juan Carlos, es un honor para mí estarte entrevistando y contarle a los televidentes de América Latina cómo es este acercamiento con la historia de Pablo y qué es lo que le has contado a la gente en esos libros. Hola, buenas tardes y buenas tardes a toda la audiencia. Pues es cierto, digamos que Colombia es un país que sufre por lo que hereda de su pasado y no se ha podido superar indiscutiblemente a Pablo Escobar. De hecho, Pablo Escobar ya se volvió una marca registrada. Tengo entendido que es una marca registrada incluso más impactante que la que fue la número uno, que era la del Che Guevara. Y esa cultura se quedó. Ayer precisamente estaba llegando a mi apartamento, venía detrás de un taxi y el taxi tiene en la parte de atrás una foto de Pablo Escobar y dice Viva Pablo. No se ha podido superar y eso sigue teniendo impacto. ¿Y de qué manera sigue afectando a la sociedad colombiana? Pues que esa cultura que llamamos traqueta, narco, sigue imperando, se sigue viendo. Medellín es una ciudad, es un destino turístico sexual, de droga. Existe todavía ese ambiente del que el que más plata y poder tiene es el que manda, y eso fue un poco lo que se heredó de Pablo Escobar lastimosamente. Y la imagen internacional también, de hecho estamos hablando con Argentina, sí. Y seguramente en Suiza, en cualquier país de Europa también se habla de Pablo Escobar Colombia, ¿no? Eso fue lo que ocurrió y por eso seguimos siendo un poco víctimas de ese lastre, ¿no? Claro, ahora también la gente en otros países lo ve de una manera distinta a como lo vemos nosotros aquí en Colombia. Por supuesto era el capo narco más reconocido a nivel mundial y esto era la fama, pero Pablo también era una persona, pues era un ser humano, tenía familia, tenía mujer. Justo relacionémoslo con esta pregunta y es que esta noche se estrena un documental acerca de la Tata. Estábamos hablando antes de entrar a la entrevista acerca de ella y la relación que tienen los capos de la mafia con las mujeres, ¿no? Sí, ellos son hombres de hogar, por decirlo de alguna manera. Todos los capos tienen su esposa oficial con la que tienen sus hijos. Alguna vez le escuché a un abogado de un capo de Cali que ellos lo que hacen es enrazar, y discúlpame un poco lo fuerte del término, enrazar es tener una mujer hermosa al lado con la que puedan tener hijos que sean más bonitos, que mejoren un poco la raza, como dicen ellos. De ahí se entiende por qué las esposas de ellos son modelos, reinas de belleza, mujeres muy hermosas, y los hijos de verdad también salen muy bonitos. Yo creo que eso es eso. Pero aparte de eso viven una vida clandestina, en un submundo en el que tienen amantes, tienen otras esposas incluso, que la propia esposa lo sabe, pero eso es normal. Yo siempre he dicho que las esposas de los narcos, y lo digo concretamente, por ejemplo, por la esposa de Miguel Rodríguez Orejuela, fue reina de belleza, Ana Lucía, fue virreina nacional, ella terminó viviendo en una jaula de oro, ¿no? Una mujer en una mansión impresionante en Cali, nunca pudo salir de ahí, y yo supongo que difícilmente van a poder rehacer su vida sentimental, pero son hombres de hogar, increíblemente. Pablo Escobar era excelente papá, excelente esposo, entre comillas nunca fue infiel con la esposa, excelente hermano. Las cartas que Pablo le hacía llegar a sus hijos eran de un contenido sentimental impresionante, eran conmovedoras, eran cartas que él se las hacía llegar de voz a través de cassette, que se las mandaba porque no podía escribir. Le mandó unas cartas muy lindas a la mamá, él fue muy buen hijo. De hecho, la mamá murió orgullosa de su hijo, ¿sí? Y Pablo era eso, Pablo encarna eso. Y si uno mira a Roberto Escobar, el hermano, es igual, son hombres de hogar, ¿sí? Pero es parte de esa idiosincrasia del delincuente colombiano, ¿no? Que tiene la doble vida. Igual es una vida legal y al mismo tiempo una vida ilegal. ¿Tú conociste a la Tata y a los hijos de Pablo?
Sí, yo fui tuve mucha relación cercana después de la muerte de Pablo con la familia de Pablo. La familia de Pablo quedó partida en dos, se formaron dos bandos. Uno fue el que se quedó con Roberto Escobar, el hijo Nicolás Escobar, y con otras 2 o 3 hermanas, incluso el papá de Pablo, que sobrevivió después. Y otra fue la de la Tata, que se quedó con sus hijos y uno que otro hermano creo que era de Pablo y la familia de ella. Se fracturó esa relación. Esa familia de los hermanos de Pablo Escobar, yo los conocí muy bien, fueron muy unidos después de la muerte de Pablo, pero los asaltó un poco esa ambición del dinero que ya no podían tener, entonces buscaron tener dinero a costillas del recuerdo y del nombre de Pablo, que es una marca registrada. Entonces montaron museos en las casas, escribieron libros, muñecos, todo lo que puedan vender de Pablo lo venden, camisetas, y se pelearon entre ellos. De hecho, creo que el hijo, Juan Pablo, sacó libro, creo que la Tata sacó un libro, Roberto escribió 2 libros, uno conmigo, otro con un periodista norteamericano, Nicolás Escobar también, montaron su propio museo, pero quedó muy fragmentada. Yo conocí a la Tata porque cuando se murió la mamá de Pablo Escobar, yo fui al cementerio donde se hicieron las exequias, allá estuve toda una noche, pendiente del entierro desde el punto de vista periodístico, pero esa misma noche en la madrugada me invitaron, esa fracción de la familia que le digo, a la exhumación de los restos de Pablo Escobar, que fue además un documental que fue una primicia internacional, ver sacar de la tierra nuevamente el cadáver de Pablo, el esqueleto, todo lo que le habían metido dentro del ataúd, joyas, una bandera de un equipo de fútbol, cartas, una cantidad de cosas, y sacar la calavera. Esa imagen es famosa cuando Nicolás Escobar la coge, saca un diente y le sacan varios dientes para hacer una prueba de ADN, porque había un hombre que apareció en Estados Unidos que decía que era hijo, hicieron la prueba de ADN de Pablo Escobar. Ese día estaba la Tata, ese día la conocí, una mujer muy formal, muy tranquila, muy decente, no me pareció pues agresiva ni nada, pero ese día la conocí, crucé un par de palabras con ella, pero nada más, no, con ella no tuve mayor acercamiento, ni literario ni nada. Después, con el paso de los años, tuve la oportunidad de entrevistar a Juan Pablo. Yo estaba trabajando para un canal que me contrató para eso, le hice una entrevista a Juan Pablo y a Andrés Rodríguez, Miguel Andrés Rodríguez, el hijo de Miguel. O sea, los dos bandos a través de sus familias se volvieron a encontrar ya pues para pedirse perdón, incluso para adelantar proyectos periodísticos juntos, ¿no? ¿Cómo hiciste para ganarte la confianza de la familia? Porque generalmente en estas esferas es muy difícil confiar en alguien y mucho más en un periodista. Tú eras un periodista judicial de los medios más importantes del país. ¿Cómo hiciste para hacer ese acercamiento? Por lo mismo, porque el día a día mío, en esa época yo trabajaba en CMI Televisión y en RCN Televisión, y yo estaba todo el tiempo, me fui a vivir a Medellín, de hecho, me fui a vivir allá, a las oficinas del noticiero, en la búsqueda de Pablo Escobar. Entonces yo me quedé allá 4 meses hasta cuando le dieron de baja a Pablo Escobar. Y siempre gozábamos de mala imagen, obviamente en la familia de Pablo, porque consideraban que nosotros éramos enemigos de ellos, y con alguna razón, porque pues nosotros un poco estábamos del lado del Estado, por decirlo de alguna manera. Una vez el Ministerio de Justicia nos invitó a visitar la cárcel de Itagüí, de máxima seguridad, ya cuando estaban presos todos los del cartel de Medellín después de la muerte de Pablo, después de que se entregan a la catedral, quedan libres y vuelven, y ahí yo conozco a Roberto Escobar, yo le hago 3 entrevistas ese día, ahí rápidamente 4 preguntas, y ese día le dije, ¿por qué no hacemos un libro? Yo he escrito libros y le propuse a mi hijo, esperemos. Y quedamos con los teléfonos y después me llamó y me aceptó el libro. Yo hago contacto con una editorial y comienzo a hacer, él sale, queda libre porque él pone una bomba y que pierde la vista parcialmente, y ya estando en la cárcel, él tenía detención hospitalaria, estando en la cárcel, me fui a visitarlo y comenzamos a grabar, y ahí ya tuvimos un cierto más acercamiento, ya conocí un poco más de esa faceta humana de ellos, y aproveché, le hice otra entrevista muy grande para RCN Televisión, además, que fue la primera entrevista donde cuenta cómo se fugaron de la cárcel y todo, y ahí escribimos el libro, hicimos un libro, luego hicimos otro proyecto para un libro de Estados Unidos, hicimos varios documentales, y ahí terminé muy cerca de ellos. La confianza se da en la medida en que uno pues tiene que guardar la confidencialidad de todo lo que uno se entera a través de ellos, ¿no? Y obviamente sí me tuvieron me siguen teniendo confianza, de hecho todavía tengo algunos acercamientos con Nicolás Escobar, de vez en cuando con Roberto Escobar, pero ya como me alejé de los medios, pues digamos que ya los miro más desde el punto de vista literario.
Juan Carlos, y el tema de los hijos, tengo entendido que 2 de ellos se fueron a la República Argentina, se cambiaron incluso el nombre. ¿Qué pasó con ellos y dónde están hoy en día? No tengo ni idea. Yo me encontré, vuelvo y le digo a Juan Pablo, que se llama ahora de apellido Marroquín, creo. Marroquín, sí. Marroquín, Sebastián, creo que se llama. Sebastián, Lo conocí María José. y lo conocí en Cali. A Manuelita, que era la hija, me decía Manuelita por lo que era la hija menor de Pablo, nunca la conocí. Yo a ellos los entrevisté estando cuando están en la persecución a Pablo, ellos llegan a un hotel aquí en Bogotá, el Hotel Tequendama, y ahí el Estado los guarda, los refugia ahí. Ellos intentaron salir del país, ahí les hice una entrevista, pero solamente de voz, y antes de que mataran a Pablo Escobar. Y no volví a tener contacto con ellos. De Roberto Escobar sí más o menos supe, los hijos, ellos nunca quisieron, esa es una cosa interesante, Roberto Escobar nunca quiso cambiarse el apellido, le pareció, él estuvo muy en desacuerdo en que Juan Pablo se cambiara el apellido, dijo que eso era una deshonra, que eso era sentirse, avergonzarse del apellido de Pablo, razones obvias tienen, ¿no? Obviamente pues, pero lo hicieron, la parte de la familia de Roberto Escobar, del hermano mayor, nunca estuvo de acuerdo con ellos. Roberto Escobar tiene 2 hijas, 3 hijos, 2 hijas muy hermosas, además unas mujeres muy lindas, estudiaron medicina, terminaron estudiando, mira cómo es la vida, medicina, trabajan en hospitales públicos de Medellín, ganándose un sueldo medianamente modesto, y el hijo está estudiando Derecho, y el nieto es un arquero profesional de fútbol que juega en un equipo de fútbol con el apellido Escobar. Entonces, viste, esos 2 paralelos, unos se avergonzaron del apellido, otros no, y el destino de unos fue uno y el de estos fue otro, ¿no? Claro. ¿Alguna vez conociste a Pablo en persona? No, alguna vez recibí una llamada de una persona que me dijo ser Pablo Escobar, creo que sí era. Él mandó una persona aquí a Bogotá, yo trabajaba en ese momento en el noticiero CMI. Yo le hice una entrevista a esa persona que dijo que hablaba a nombre de Pablo. Le hicimos como con una silueta, me dijo muchas cosas de Pablo, de todo el entorno, de qué iban a hacer. Él se fue y como al mes de irse me llamó y me dijo, el patrón quiere conocerlo, fue un viernes en la noche. Yo le dije a mi jefe y mi jefe no autorizó. Por razones de seguridad, en ese momento la situación estaba muy difícil. La idea era que me iban a subir a un lado, no sé, supongo que a Envigado, cuando ellos dicen subir es a Envigado, que queda en la parte alta del Valle de Aburrá. Y yo quise ir, pero pues mi jefe afortunadamente no me permitió ir. A los 15 días de esa llamada, ese personaje que yo entrevisté, lo mataron dentro de un taxi, era uno de los miembros del cartel de Medellín, alias El Angelito, sí. Y ya cuando yo vi la foto de él en el carro muerto, dije, eso fue el que yo entrevisté. O sea que sí era Pablo realmente el que me llamó. Pero nunca tuve ese privilegio periodístico, digamos, de conocerlo. Me hubiera querido conocerlo, sí, porque es un personaje, desde el punto de vista literario, fascinante, desde el punto de vista literario. Un tipo que ese ingenio que tenía, esa inteligencia, esa malicia, lo hubiera puesto al servicio del bien, hubiera llegado a lejos, pero la puso al servicio del mal, pero era un tipo demasiado sagaz, ¿no? Un tipo, hay que reconocerle que el narcotráfico es uno con él y otro sin él, digamos. No hay quien lo supere desde el punto de vista del ingenio, ¿no? De hacer lo que hizo para sacar la droga, para producirla, cómo comenzó a sacar la droga, cómo se inventaban las cosas para sacarla, cómo se inventaban pueblos en la selva para tapar las pistas de aterrizaje de noche, las abrían con rodachines, corrían las casas para que quedara la pista y luego volvían para que de arriba los aviones de la FARC vieran pueblos y no vieran pistas. Era un tipo muy ingenioso realmente y aprovechó, digamos, esa década boba que tuvo tanto el gobierno, las autoridades colombianas como las autoridades estadounidenses, porque uno, por ejemplo, viendo ahora los documentales sobre Griselda y todo, cómo sacaban la droga de una manera tan fácil, en los brasieres, en tacones de zapatos, en bolsas, en maletas de doble fondo, que eso en su momento nadie se le ocurría y entraban droga tranquilamente en ese momento. Hoy en día es imposible, ni siquiera en el estómago, o sea, ya eso pasó, ¿sí? Pero él aprovechó ese momento, esa patria boba que había tanto allá como acá para sacar droga y ahí comenzó a hacerse poderoso, ¿no? Oye, ¿y cómo era la Tata en personalidad? Era una mujer recia, una mujer muy seria, una mujer impenetrable y obviamente pues digamos esa vida que vivió tan terrible pues llegó a ser una de las mujeres más vigiladas del mundo, ¿no? Porque Pablo, todos los capos, el 90% de los capos caen por la familia o por las amantes.
por las esposas, amantes o por los hijos. Pablo cayó por los hijos. Y a ellos los vigilaban mucho. Pablo se diseñó una estrategia, en eso también fue un tipo muy sagaz, se diseñó una estrategia para comunicarse con ellos sin verlos y para que la llevaran. Ella se vio en la clandestinidad, estando en Medellín, ya siendo perseguido por el bloque de búsqueda, por la DEA, por la CIA. Pablo aún se reunía con la esposa y con la mamá. Muchas veces alcanzó a reunirse con ella en sitios que ellos, en caletas que hacían y la llevaban, pero la comunicación la mandaban en bicicletas que se iban o a pie en contravía, o sea, de una sagacidad. Sí, pero yo cuando la conocí siempre me pareció una mujer muy seria, muy así puesta, muy bien puesta, una mujer, no digo que elegante, pero creo que una mujer como muy ama de casa. Esa es la impresión que me quedó de ella. No es el prototipo de esposa de un narco, sino una señora, digamos, fue la novia de toda la vida de Pablo, fue su pareja de toda la vida, y yo eso sí le abono que la señora a mí nunca me generó un mal concepto, no, salvo de lo que se conoció después, que no sé si sea cierto o no. Bueno, Pablo no solamente tuvo a la Tata, también tuvo otras mujeres, una de las más sonadas, pues obviamente una presentadora de la televisión colombiana, periodista, Virginia Vallejo. ¿Tuviste oportunidad quizás de hablar con Virginia alguna vez? Sí, pero muy poco. Yo en ese momento estaba apenas empezando, era muy incipiente mi ingreso en el periodismo colombiano, muy poco. Ella era muy de la farándula, era una top 10 era una diva en ese momento, y muy poco, no tuve acceso a ella. Después, cuando yo ya trabajaba en el canal de RCN Televisión, ahí hicieron un documental con ella, ahí la conocí, logré hablar con ella, saludarla varias veces, escribí un libro, ahí le hicieron unas entrevistas que fueron muy publicitadas, y no tuve acercamiento con ella, salvo lo que ella confesó después y que ya nos dimos cuenta, que creo que entre otras cosas también ella un poco aprovechó el momento para blindarse legalmente de muchas cosas, porque pues ella confesó hechos delictivos, ¿no? De hecho alcanzó a ser testigo en algún proceso, ¿no? Todos los colombianos sabemos, digamos, que el Pablo Escobar es una marca, lamentablemente, pero igual es parte de nuestra historia, es parte de quién somos. Cualquier colombiano que niegue la existencia de Pablo Escobar pues está negando un poco su origen, su madre, ¿no? ¿Qué crees que causa tanta fascinación en su figura? Más allá de ser un capo narco como los italianos y así, ¿qué crees que tiene Pablo en especial que causa tanta fascinación? Yo creo que Pablo logró, no sé si se lo propuso o no, logró crear en la retentiva de la opinión pública y de la juventud del momento la imagen del Robin Hood, del narco que salió de la nada, que se hizo, que nació siendo muy pobre, muy humilde, robando bóvedas, robando lápidas, robando taxis, a llegar a ser el hombre más poderoso del mundo y ser uno de los hombres más ricos del mundo según Forbes del momento. Y yo creo que eso en ciertos niveles de la sociedad colombiana, sobre todo deprimidos como de Medellín y Antioquia, eso era bien visto. Un tipo, uy, ese man es un berraco, mire todo lo que hizo, ha llegado a hacer. Cuando estuvo preso, la gente iba a la catedral y él regalaba plata en efectivo, entregaba dinero, mandaba plata y construyó el barrio. Tuvo relaciones con personas, digamos, con políticos del momento, les decía de frente cosas que él no estaba de acuerdo. Fue un poco guerrillero, él trabajaba con un frente de las FARC, él quiso ser guerrillero, él quería, si no lo hubieran dado de baja, Pablo Escobar hubiera sido comandante de un frente de las FARC, porque él mismo lo dijo. Yo creo que eso fue lo que creo que es diferente a los demás capos. Uno mira, los Rodríguez se le fue las gerentes, tipos muy bien vestidos de corbata. Pablo, en cambio, todo bonachón, en pantaloneta, en camisas anchas. Al Capone, otro tipo de... Este es un tipo especial. Yo creo que ese halo es el que la gente lo ve hoy en día. Mucha gente que ni sabe quién era Pablo Escobar se pone una camiseta de él y creen que están siendo originales. Pues Juan Carlos Giraldo, tremenda la historia, el testimonio que nos has dado aquí en The News el día de hoy, muy valioso lo que nos has contado, muchísimas gracias por estos minutos de tu tiempo. A ustedes fue un honor haber estado aquí, saludos a todos. Honor para nosotros, uno de los mejores periodistas judiciales que ha tenido el país, Andy, y televidentes, ahí estaba Juan Carlos Giraldo con todo su testimonio acerca de Pablo Escobar y su familia. Estefanía Meira Serantes, impresionante las palabras que estuvimos escuchando a lo largo de este contacto, te agradecemos. Muchas gracias a ustedes, un abrazo, chao.